Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en uno de los textos más influyentes y, la verdad, a veces más malinterpretados de la historia, el Evangelio según Mateo. Totalmente. Para guiarnos, tenemos un análisis muy exhaustivo que se basa en el comentario expositivo de Hernández Díaz López. Y nuestra misión hoy es romper un poco con la idea de que esto es solo una biografía sin más. Claro, Vamos a tratarlo como lo que realmente es, un argumento brillante montado con un cuidado increíble. El objetivo, pues probar una afirmación monumental a una audiencia que era muy específica y además bastante escéptica. totalmente. Y esa es la clave para entenderlo todo. No es una colección de anécdotas, es una tesis. A menudo lo leemos con ojos del siglo XXI, pero para captar su fuerza de verdad, tenemos que ponernos en la piel de su audiencia original. Nuestro trabajo hoy es descubrir la arquitectura de ese argumento. ¿Quién lo construye? ¿Cómo lo estructura? ¿Y por qué generó una conmoción tan grande que su eco nos llega hasta hoy? Perfecto. Pues empecemos por el arquitecto. ¿Quién era Mateo? Y aquí ya de entrada tenemos la primera sorpresa. No era un sacerdote, ni un erudito de la ley, ni un profeta. Era un publicano. Era un recaudador de impuestos. Eso es. Exacto. Y tenemos que entender lo que eso significaba en ese momento. Un publicano, en la Judea del siglo I, no era un simple funcionario, ¿eh? Era visto como un traidor. Un colaboracionista. Colaboraba con el Imperio Romano, el poder que los ocupaba, y encima, a menudo, se enriquecía a costa de su propio pueblo. En la escala social judía estaban en lo más bajo, pero en lo más bajo, junto a ladrones y asesinos. Vaya tela. Y Mateo trabajaba en Cafarnaum, que era un punto clave en una ruta comercial importante. O sea, que su puesto era especialmente lucrativo. Y lo dejó todo. Literalmente, de un momento para otro. Vale, esto ya me plantea una pregunta fundamental. Si tu misión es convencer al pueblo judío de que Jesús es su Mesías, el prometido, ¿cómo puedes empezar con un autor que es, a ojos de esa misma gente, un traidor y un paria? Hmm, ¿No es empezar con la credibilidad por los suelos? Es una objeción brillante, y es precisamente lo que hace que su testimonio sea tan potente. Primero, escribe como testigo ocular. Él estaba allí. No está contando historias de oídas. Ah, El comentario de López insiste muchísimo en esto. Mateo caminó con Jesús, comió con él, le escuchó enseñar en las sinagogas, en la ladera de la montaña, vio los milagros con sus propios ojos, estaba en primera fila. en primera fila. Y aquí viene lo crucial. Cuando Mateo escribe su Evangelio, la mayoría de los otros apóstoles, la madre de Jesús, sus hermanos, todos seguían vivos. Claro. No te podías inventar una historia fantástica porque había docenas de testigos que te podían decir, oye, perdona, eso no fue así. Era un entorno, digamos, de alta verificación. O sea que su testimonio estaba, por pura necesidad, anclado a la realidad. Pero, ¿y su pasado de publicano? Pues ahí está la genialidad del asunto. Su profesión, aunque fuese odiada, requería una habilidad muy específica. Ser meticuloso, organizado, detallista. Llevaba las cuentas. Llevaba las cuentas, manejaba registros, genealogías, leyes. Y esa mentalidad se ve en todo el Evangelio. No es una narración pasional y desordenada. Es un documento estructurado, casi legalista en su construcción, diseñado para presentar pruebas de forma sistemática. Su objetivo no era escribir una historia conmovedora, sino presentar un caso irrefutable a una audiencia judía. Un caso irrefutable. ¿Y cuál era la prueba principal? La pieza clave. El cumplimiento de las profecías. Aquí es donde Mateo despliega todo su arsenal. El comentario de López señala que este Evangelio tiene, como mínimo, 129 citas o alusiones al Antiguo Testamento. 129. Es, con diferencia, el más judío de los cuatro. Constantemente usa una fórmula, una y otra vez, y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Es como un martillo pilón. Es un martilleo constante. Está construyendo un puente, frase por frase, entre las antiguas promesas hebreas y la persona de Jesús, y les está diciendo, ojo, no estáis viendo algo nuevo y extraño, estáis viendo la culminación de vuestra propia historia. Entendido. No es solo esta es la historia de Jesús, sino esta es la historia de cómo Jesús completa la historia de Israel. Exacto. Si ese es el caso, si el objetivo es presentar a Jesús como el Rey Mesías prometido, ¿cómo empieza a construir ese argumento?
Porque el Evangelio arranca con algo que la mayoría de lectores modernos nos saltamos. Nos lo saltamos, sí. Una genealogía larguísima. Nos la saltamos porque no entendemos su función. Para nosotros es una lista de nombres aburrida. Para un judío del siglo I era la prueba documental número 1. Era su certificado de legitimidad. Su DNI, por así decirlo. Su pedigrí. Esa lista de nombres conectaba a Jesús con dos pilares de la historia judía: Abraham, el padre de la nación, y sobre todo el rey David. Sin un linaje davídico, cualquier pretensión de ser el Mesías era nula. Se acababa la discusión. Mateo está presentando las credenciales del rey antes de mostrar sus actos. Pero en esa lista hay algo más, ¿no? El comentario destaca esa estructura tan peculiar, casi artificial. 3 grupos de 14 generaciones. Suena demasiado perfecto para ser casualidad. No lo es, para nada. Es un recurso mnemotécnico y a la vez teológico. El número 14 es la clave. En la gematría hebrea, donde las letras tienen valores numéricos, el nombre David suma 14. Anda. Dalet es 4, Bab es 6, Dalet es 4, 14. Al repetir 3 veces 14 generaciones, Mateo está gritando simbólicamente David, David, David. Está subrayando que Jesús no es solo un descendiente, es el descendiente definitivo de David. Eso es fascinante. Es un mensaje codificado a simple vista. Pero hay otra cosa extraña en esa genealogía. Menciona a 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. En las genealogías judías, que eran patrilineales, esto era rarísimo. Rarísimo. Y no son mujeres cualesquiera. Todas tienen historias complicadas, irregulares, incluso escandalosas desde una perspectiva de pureza legal, ¿sabes? Sí. Tamar se hizo pasar por prostituta. Rahab era una prostituta cananea. Ruth era una extranjera moabita. Y Betsabé cometió adulterio con David. Vaya. Incluirlas es una declaración de intenciones radical desde la primera página. Mateo está diciendo que el linaje del Mesías no se basa en la pureza racial o moral humana, sino en la gracia de Dios, que actúa a través de gente imperfecta y marginada. Y, muy importante, 3 de ellas eran gentiles, extranjeras. Ya desde el principio está plantando la semilla de que este rey no es solo para Israel. Vaya. La primera página ya es una bomba teológica en sí misma. Así que tenemos a un rey con el linaje correcto. Pero un rey necesita un reino, y un reino necesita una ley, una constitución. Y supongo que aquí es donde entra el Sermón del Monte. Exactamente. El Sermón del Monte, que ocupa 3 capítulos enteros en Mateo, no es una colección de proverbios inspiradores y ya está. Es la Carta Magna, la constitución ética del reino de los cielos. Y es radical, porque invierte todos los valores del mundo. El comentario lo llama una pirámide invertida. Una pirámide invertida, me gusta mucho esa imagen. Piensa en las bienaventuranzas, que son el preámbulo de esta constitución. El mundo dice: felices los ricos, los poderosos, los que se ríen, los que imponen su voluntad. Este rey dice: felices los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Le da la vuelta a todo. Le da la vuelta. No está diciendo que la pobreza o el sufrimiento sean buenos en sí mismos, sino que en su reino el poder y el estatus se miden con una vara completamente distinta. La verdadera felicidad no está en la autoafirmación, sino en la dependencia de Dios. Y no se queda ahí. Va más allá de las acciones y apunta directamente al corazón. La ley decía no matarás, pero Jesús dice cualquiera que se enfade con su hermano será culpable. La ley decía no cometerás adulterio, pero Jesús dice que incluso la lujuria en el corazón ya es una traición. Precisamente, está llevando la ley a su intención original, la está interiorizando. Para los líderes religiosos de la época, la justicia era cumplir una lista de reglas externas. Para Jesús, la verdadera justicia viene de un corazón transformado. Claro. Así que establece un estándar de ética que es, humanamente, inalcanzable, para demostrar que la entrada a su reino no se basa en el mérito, sino en la gracia y en la transformación interna. Es una constitución para un nuevo tipo de ser humano. De acuerdo. Tenemos un rey con linaje, con una constitución para su reino. Pero unas leyes, por muy sublimes que sean, necesitan la autoridad que las respalde. ¿Cómo demuestra Mateo que este rey tiene poder real? Con los milagros. Justo después del Sermón del Monte, Mateo presenta una serie de 10 milagros, uno detrás de otro. Y no son actos de magia al azar. Cada uno es una señal, una demostración del poder del reino irrumpiendo en la realidad. Vale.
Cuando cura a un leproso, no solo está sanando una enfermedad terrible, está restaurando a un marginado social, declarando que en su reino no hay parias. Cuando calma la tormenta en el mar de Galilea, está demostrando autoridad sobre las fuerzas del caos, algo que en el Antiguo Testamento solo Dios podía hacer. Y también está el episodio del centurión romano, ¿no? Un oficial del ejército de ocupación que le pide que sane a su siervo. Y mi criado sanará. Este soldado romano entiende la autoridad. Sabe lo que es una cadena de mando. Exacto. Sabe que un comandante no necesita ir en persona para que se cumpla una orden. Reconoce que la palabra de Jesús tiene un poder soberano. Y Jesús se maravilla y dice que no ha encontrado una fe tan grande en todo Israel. Otra vez un extranjero. Otra vez. Mateo vuelve a mostrar a un extranjero entendiendo la realeza de Jesús mejor que su propio pueblo. Cada milagro es una declaración. El rey está aquí y su autoridad es absoluta sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios e incluso la muerte. La llegada de un rey así, con un reino de valores invertidos y un poder que desafía el orden, tuvo que provocar un choque frontal. Inevitable. Y lo provocó especialmente con la élite religiosa, los fariseos y los saduceos. Inevitablemente. Y es interesante porque eran grupos que se detestaban entre ellos. Los fariseos eran los puritanos, los conservadores, creían en la resurrección, los ángeles, la tradición oral. Su obsesión era la pureza ritual. Los de la regla estricta. La regla estricta. Los saduceos, por otro lado, eran la aristocracia sacerdotal, la élite adinerada que controlaba el templo. Eran teológicamente liberales, no creían en la resurrección y políticamente colaboraban con Roma para mantener su poder. O sea, el agua y el aceite. ¿Qué pudo unirlos? Jesús. Él era una amenaza para ambos. Para los saduceos amenazaba su poder y el negocio del templo, que él llamó cuema de ladrones. Para los fariseos desafiaba su interpretación de la ley y su autoridad. Así que estos dos rivales encontraron una causa común: deshacerse de él. ¿Y cuál era el núcleo de esa disputa? ¿Dónde chocaban frontalmente la visión de Jesús y la de ellos? Pues, a ver, el conflicto se resume perfectamente en una frase del profeta Oseas, que Jesús les lanza dos veces: misericordia quiero y no sacrificio. Directa. Directísima. Para los fariseos, la religión era un sistema de rituales externos. Se centraban en cómo lavarse las manos, en qué se podía hacer o no en sábado, en el diezmo de la menta. Jesús los acusa de ser guías ciegos y usa una imagen gráfica, demoledora. Coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Es una imagen brutalmente efectiva. Se preocupan por las minucias, por los detalles más pequeños, mientras ignoran los pilares de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Exactamente. La anécdota que mejor lo ilustra es cuando sus discípulos recogen espigas para comer en sábado, y los fariseos los acusan de trabajar. Claro. La respuesta de Jesús es fulminante. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Para ellos, la regla era un fin en sí misma, aunque causara sufrimiento. Para Jesús, la ley debía servir a la vida. La compasión no era una excepción a la ley, era su máximo cumplimiento. Era un choque de paradigmas irreconciliable. Llegamos a un punto que el comentario de López considera fundamental y único de este evangelio. Mateo es el único de los 4 evangelistas que usa la palabra iglesia, la famosa eclesia en griego. ¿Por qué es tan significativo que solo él la utilice? Es una pieza clave de su argumento, sí. Al introducir el concepto de la iglesia, Mateo está mirando hacia el futuro. Está dejando claro que el reino que Jesús inaugura no es solo un movimiento de reforma dentro del judaísmo. No. Es algo nuevo. Va a tener una nueva estructura comunitaria, un nuevo pueblo de Dios. Y lo más importante, este pueblo no estará definido por la etnia. Lo cual nos devuelve a esas pistas que ya vimos en la genealogía, con las mujeres gentiles y en el milagro del centurión romano. Son como las migas de pan que Mateo va dejando por todo el camino. Empieza con los magos de Oriente, extranjeros, que son los primeros en adorar al rey. Mientras que el rey Herodes, el rey oficial de los judíos, intenta matarlo. Cierto. Y termina con el clímax absoluto del Evangelio, la gran comisión. Las últimas palabras de Jesús en el relato. Y fíjate en el mandato. No dice:
Id y restaurad el reino de Israel. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una orden de una universalidad pasmosa para su contexto. Rompe con todo. Rompe definitivamente las barreras nacionalistas. El reino de este rey davídico no tiene fronteras. La iglesia, su eclesia, será la comunidad formada por gente de cada tribu, lengua y nación, que le reconozca como rey. Es el cumplimiento de la otra gran promesa, la que se le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que, visto en conjunto, el Evangelio de Mateo es una obra de una coherencia asombrosa. Desde la primera página hasta la última, cada pieza, la genealogía, el sermón, los milagros, los conflictos, está diseñada para construir un argumento acumulativo. Absolutamente. Es una defensa legal, una tesis teológica y una biografía todo en uno. Absolutamente. Presenta a Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y a la vez como el rey de un reino universal. Es una invitación a sus lectores originales y por extensión a cualquiera que lo lea hoy a tomar una decisión. Mateo no presenta a un simple maestro moral admirable. No. Presenta a un rey que exige lealtad. La pregunta que flota sobre todo el Evangelio es, si este es el verdadero rey, ¿quién gobierna tu vida? Y nos deja con una imagen final para reflexionar, una que mencionaste antes, del Sermón del Monte. Jesús dice a sus seguidores que deben ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y el comentario cita a John Stott, un teólogo que hace una distinción muy interesante entre las dos metáforas. Sí, es una distinción muy potente. Stott argumenta que la sal cumple su función principal de manera invisible. Para evitar que la carne se corrompa, la sal tiene que frotarse en ella, penetrarla. Es una influencia desde dentro, silenciosa, que preserva y frena la decadencia. Ya. La luz, en cambio, funciona al revés. Su propósito es ser vista. Se pone en un lugar alto para que ilumine la oscuridad, para guiar, para ser una referencia visible desde fuera. Lo que plantea una pregunta muy práctica. Son dos modelos de influencia completamente distintos, casi opuestos. Uno interno y discreto, el otro externo y visible. Y ese es el desafío que nos deja. En nuestro propio entorno, ya sea profesional, familiar o social, ¿cuándo es el momento de actuar como la sal? ¿Cuándo es más efectivo influir desde dentro, preservando lo bueno, frenando la corrupción silenciosamente, sin buscar el reconocimiento? ¿Y cuándo llega el momento en que hay que ser la luz? ¿En que el silencio se vuelve complicidad y es necesario tomar una postura clara y visible, aunque eso implique un conflicto, para guiar a otros o denunciar una injusticia? Saber discernir entre ser sal y ser luz y tener el valor de ser ambas cosas en el momento adecuado podría ser uno de los mayores retos de vivir los principios de ese reino invertido.